Hola, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor primeramente por el privilegio que nos da de estar aquí frente a ustedes. También le damos gracias a ustedes porque nos abre la puerta de su casa, se podría decir, o de su hogar, para que nosotros podamos impartir un poco de la palabra del Señor. También queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han escrito y nos han apoyado. Pues no sé si ustedes saben, pero llegamos a 1000 suscriptores y nos alegra porque queremos hacer directos, queremos hacer en vivo, como usted le quiera llamar, pero el Señor nos dará el día y espero que nos podamos conectar todos para lo que queremos hacer en este canal, que es adorar al Señor, darle la honra y la gloria y juntos poder aprender acerca del reino de Dios. El tema de hoy surge porque muchas de las personas o muchos de los suscriptores nos han preguntado a qué iglesia pertenecemos. Entonces yo trataré hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la palabra, a decirles a ustedes a qué iglesia nosotros pertenecemos. Pues déjeme decirle que la iglesia que pertenecemos es la iglesia de Cristo, en donde creemos que la cabeza es Él y nosotros somos el cuerpo. Entonces también creemos que nosotros somos la novia. La iglesia también se le llama la novia de Cristo, y creemos que un día no muy lejano Cristo vendrá por esta iglesia que somos nosotros, y trataré de hacerlo con la palabra. Tal vez voy a ir un poco rápido porque los minutos aquí como que pasan demasiado rápido, y espero que el Señor me ayude a que usted entienda. Trataré de hacerlo como a mí me gusta hacerlo, con palabras simples, con palabras que podamos entender todos, porque no, a veces nos queremos tirar mucho a teologías profundas y dejamos a la gente en las mismas. Y les digo porque yo crecí en la iglesia, en Guatemala. Yo sé que ya lo hemos mencionado, pero somos de Guatemala. Y todas estas cosas que yo voy a compartir con ustedes, yo las ignoraba. Aunque estuve 16 años en la iglesia, yo ignoraba por completo lo que realmente era la iglesia de Cristo. Y voy a hacerlo en varios pasajes de la Biblia. Voy a hacerlo conforme Cristo venía diciéndonos, y también conforme los apóstoles pues daban testimonio de lo que Cristo les había dicho por medio del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen, vamos a ir paso por paso, que me acompañen a Juan 1, y creo que este también ya lo leí, pero es importante que lo volvamos a leer para que entendamos lo que yo estoy tratando de explicar el día de hoy, que es la respuesta a las preguntas que nos han hecho. ¿En qué iglesia creemos? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Juan 1, 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire cómo cuando nosotros venimos a formar parte de la iglesia de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y donde dice a lo suyo vino, sabemos que lo suyo es la tierra. En Salmos 24 dice que de Jehová la tierra es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces dice a lo suyo vino, y los suyos, hablando de los israelitas, no le recibieron, porque estos israelitas esperaban
a un Mesías diferente, a un Mesías como un conquistador que viniera a ponerles como decimos en Guatemala, un estate quieto a los romanos, que eran los que tenían al pueblo de Israel como cautivos en su propia tierra, podríamos decir. Dice también el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, mi amado hermano, si usted ha recibido a nuestro Cristo, a nuestro Jesús, como su único Salvador, pues déjeme decirle que Él automáticamente le da la potestad de ser hijo de Dios. Y yo creo que no hay privilegio más grande que ser llamados sus hijos. Aquí podemos notar también que en realidad todos somos creación de Dios, más hijos solo aquellos que le recibimos y creemos en su nombre. Vemos que también el creer no solo conlleva en decir yo creo, sino que en Romanos 10:9 dice que los que creen en el corazón, no solo de labios. Entonces vamos a seguir. En Cristo venía y ya les había dicho esto a los discípulos, y luego él estaba en una fiesta de los tabernáculos, y déjeme decirle que a los hijos de Dios Él nos ha dado una promesa, y se lo voy a ir diciendo poco a poco, y lo voy a ir diciendo cómo Cristo venía dando las buenas nuevas, porque evangelio eso es lo que quiere decir, buenas nuevas de salvación, y cómo nosotros íbamos a ir entendiendo. Claro, vamos a entender cuando venimos a los pies de Cristo. Entonces Él, por medio de su palabra, Él nos hace entender cuál es el verdadero evangelio o la verdadera iglesia, como les decía, o la iglesia en la cual nosotros creemos. En el capítulo 7 de Juan, versículo 37, vemos como en esta fiesta dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que Cristo cumpliera con lo que el Señor o nuestro Padre le había encomendado, que era venir a la tierra, hacerse carne y morir por nuestros pecados. Y por esa razón todavía Él no había enviado al Espíritu Santo. Pero quiero que también note en Juan 14:15, porque Cristo seguía hablando y seguía hablando del Espíritu Santo, y cómo todos aquellos que son hechos sus hijos y los que creen en Él van a recibirlo. Dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí viene una vez más nuestro Señor Jesús y comienza a decirle a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros también, pero viene y le dice: y yo rogaré al Padre,
aquí vamos a poder ver la Trinidad. Este versículo es hermoso, porque aquí vamos a poder ver la Trinidad. Vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y yo, Jesucristo, rogaré al Padre, os dará otro consolador. Como quien dice, alguien con el mismo nivel de divinidad que Jesucristo. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, aunque sé que algunos no creen eso, pero también hay muchas personas que llegan a las iglesias o llegan a los lugares y comienzan a ofrecer al Espíritu Santo como que el Espíritu Santo fuera cualquier cosa. Venga y dice, venga y reciba el Espíritu Santo, y muchos de los creyentes van y dicen, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Y levantan la mano y ellos quieren recibir al Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que cuando nuestro Señor Jesús nos da esa promesa hermosa del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo es una persona, y el Señor no nos da un dedo, no nos da una mano del Espíritu Santo. El Señor nos da la persona del Espíritu Santo y entra en nosotros y permanece con nosotros. Podemos contristarlo a veces por nuestros pecados, o porque también somos humanos, y si no nos ponemos a las pilas, como decimos en Guatemala, nos puede ir muy mal en el Evangelio, y el enemigo, sabemos que el enemigo de las almas es poderoso, sabemos que el enemigo es el diablo, pero cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, sabemos que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero a lo que yo quiero llegar es que nosotros no podemos decir, cuando vamos a predicar del Evangelio, a veces a las iglesias, y vienen y dicen, ¿quiénes quieren recibir al Espíritu Santo? Déjeme decirle que si usted no ha recibido el Espíritu Santo, todavía no forma parte de la iglesia de Cristo. Y más adelante lo vamos a ver. No me quiero extender porque veo que los minutos siguen corriendo, y no quiero que sea muy largo el video. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. En ese momento todavía moraba con ellos, pero dice, y estará en vosotros. Aquí ya el Señor les estaba hablando del día de Pentecostés, que pronto vamos a llegar ahí, y vamos a ir a Hechos. Yo sé que si usted tiene la Biblia puede verificar que todo lo que yo le estoy leyendo está aquí. Y ya cuando el Señor dice que ya había muerto, el Señor ya había resucitado, porque el Señor resucitó, ahora está vivo, ahora es nuestro sumo sacerdote, y ya se los he dicho, está a la diestra del Padre. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero el Señor, cuando antes de irse, después de 40 días, antes de ascender al cielo, viene y les da una instrucción a todas estas personas que iban a estar en este día de Pentecostés. Y dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Este oísteis de mí es un poco de lo que yo ya les hablé, que el Señor les había hablado en los evangelios. En este caso leímos el evangelio de Juan, y se llega el día, y este día de Pentecostés, en el capítulo 2, muchas de las personas lo han encerrado nada más en unas lenguas. Pero déjeme decirle que este día de Pentecostés es algo más grande, porque este día de Pentecostés es un evento que se esperaba tanto, no solamente por los discípulos, sino por mucha más gente,
y como podemos ver, ahorita vamos a leer aproximadamente 120, o dice 120, pero este día de Pentecostés, que significa primicias, era el día que la iglesia de Cristo iba a nacer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vea, note que las lenguas se hablan aquí, y sabemos que las lenguas son para los incrédulos, y en el contexto de este capítulo 2 sabemos que los judíos, o los 3000 más que se iban a añadir a la iglesia, según la palabra en este capítulo 2, de judíos piadosos que estaban ahí por la fiesta esta de Pentecostés, era necesario que escucharan a estos galileos y dijeran, ¿no son estos galileos? O sea, como quien dice, estos galileos, ¿cómo pueden hablar nuestras propias lenguas? Porque estas eran lenguas, eran idiomas humanos. Pero aquí nace la iglesia, aquí nace la iglesia que Cristo venía profetizando, venía diciendo. Voy a regresar a Juan 7:35 para que vea. A 37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que si usted tiene sed, venga a Cristo. Cristo le va a dar de beber un agua de vida que a mí me revivió. Recordemos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nosotros ahora vivimos por Cristo, porque Él es el árbol de vida. Y ya se los he dicho antes y se los voy a repetir, porque ustedes no me van a escuchar a mí hablar de otra cosa más que de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se trata de Cristo, no de nosotros. Y vamos a ir también a Romanos 8. Romanos 8, Pablo en los primeros 7 capítulos de Romanos, él habla acerca de la justificación por la fe. Nosotros también como iglesia creemos que somos justificados en un solo evento, porque Cristo y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos justifica de una vez y para siempre, pero también creemos que la santificación de nosotros es desde que reconocemos a nuestro Señor Jesús como Salvador, desde que lo reconocemos hasta el final de nuestros días. Tenemos que seguirnos santificando, y de eso se encarga el Espíritu Santo. Dice que, pues como les decía, Romanos es un libro hermoso, y Pablo en los primeros 7 capítulos habla de la justificación por medio de la fe, no hay otro. Hemos hablado que la salvación es un don de Dios, y nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, sino que Él nos salva por medio de la cruz. Pero hablando del Espíritu, que eso es lo que estamos nosotros tratando de dar, o yo en este caso, tratando de dar a entender, que la iglesia de Cristo, o el cuerpo de Cristo, es aquella que es guiada por el Espíritu Santo. Y Pablo viene y dice en el capítulo 8, 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros mismo testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso yo les decía que es importante que si usted no sabía estas cosas y si usted no sabía que tiene que, para formar parte del cuerpo de Cristo, tener al Espíritu Santo dentro de usted, porque Cristo nos lo prometió, pues es necesario que ahora comience a buscar de Dios. ¿A dónde va a encontrar las respuestas? En la palabra del Señor. Dice el versículo 17, porque la iglesia tiene promesas, y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez más les digo, el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo, él dice Santo, Espíritu Santo, no lo va a guiar a usted a cometer ningún pecado. El Espíritu Santo no va a guiar a usted, por decirlo así, a traicionar a su esposa. El Espíritu Santo no lo va a guiar a usted a robar, no lo va a guiar a matar. El Espíritu Santo lo va a guiar a todo lo bueno que el Señor nos demanda en la palabra. Y les voy a leer un versículo que parece triste, pero es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta. Dice en Romanos 8:14, dice, 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como le decía. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es triste, hermanos, pero las buenas nuevas de salvación es que si nosotros nos arrepentimos y creemos en nuestro Señor Jesús, y no solo creemos en lo que se dice que murió y resucitó, sino que creemos en el mensaje que Cristo trajo a la tierra, que era que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Si creemos todo lo que Él dijo, Él nos ha prometido darnos a su Santo Espíritu. Y esta es en la iglesia que creemos. Nosotros sí asistimos a una iglesia que también cree lo mismo, pero mi esposo y yo hemos decidido desde que venimos a los pies de Cristo dejarnos guiar por la palabra del Señor. Entonces la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. También dice que en Salmos 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Y yo lo creo, que aquí la única lámpara que tenemos para no ser confundidos o ser engañados por los falsos profetas que en estos días abundan es la palabra del Señor. Y yo sé que ustedes dirán, pero ellos, ¿por qué hablan tanto del Espíritu Santo? Pero déjenme decirles que en 1 Corintios, para cerrar ya con esto, Pablo comienza y habla, 1 Corintios 12, comienza a hablar de los dones espirituales, que si usted quiere leerlos, está en 1 Corintios 12, pero hay un versículo o unos versículos ahí que deja sentado que la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo solo puede ser formada por aquellos que son bautizados con su Santo Espíritu. Tampoco, tal vez en un futuro, si Dios me permite, voy a traer un estudio acerca del bautismo del Espíritu Santo, que tampoco es lo que se habla por todos lados, que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un don, y que también es un don que no se utiliza como se utilizan en muchas ocasiones. Algunas veces ni siquiera es un don de Dios, y se los digo con autoridad y con denuedo, porque en realidad es lo que yo he visto en la palabra. No se lo digo por mí,
sino porque la palabra misma es la que me da la autoridad a mí para decirles esto. Un día yo voy a traer un estudio de esto y espero que el Señor me ayude. Espero que todo lo que haga sea para su gloria y siempre el hablar de las palabras nos va a traer a veces conflicto, pero no dejaré de hablar la palabra del Señor tal y como está escrita, aunque aún así me eche a todo el mundo de enemigo, porque es necesario que agrademos a Dios antes que a los hombres. En 1 Corintios 12 dice, hablando de los dones, y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No son los dones que nosotros queramos, sino que es lo que Él quiere. Pero no vamos a hablar de los dones. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que déjenme decirle que si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ha sido, en otras palabras, sumergido o añadido al cuerpo de Cristo, porque sabemos que bautismo es sumergir en el original. Entonces, déjeme decirle que usted también forma parte de la iglesia de Cristo o forma parte del cuerpo de Cristo. Y si aún usted cree que no ha sido bautizado en el Espíritu, déjeme decirle que hoy es el día que el Señor quiere incluirlo en el cuerpo de Cristo, porque Él es lo que más anhela, que cada uno de nosotros nos arrepintamos y creamos en Él. Luego, después de que nacemos de nuevo, Él se encarga de darnos el crecimiento. Espero que haya quedado claro a cuál iglesia nosotros pertenecemos, y lo creo fielmente porque es lo que la palabra del Señor dice. Creo que nos falta mucho por alcanzar esa perfección que el Señor quiere que busquemos, pero déjeme decirle que creo que la alcanzaremos hasta el día que Cristo nos lleve, pero está en nosotros buscarle de todo corazón, como dice Efesios 5:18, que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Nos da ese mandato, y no es lo mismo recibir al Espíritu Santo, no es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo, y tampoco es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo. Pero si Dios me permite, un día yo voy a traer una enseñanza acerca de eso. Déjeme decirle una vez más que la iglesia de Cristo, el Señor le prometió desde el Antiguo Testamento que el Espíritu iba a morar en nosotros. Yo creo que el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, mora en mí, y por lo cual Él mora en mí, sé que tengo que guardar mi salvación con temor y temblor. Él me está viendo, Él conoce mi corazón, Él conoce mis pensamientos, Él conoce todo lo que yo hago en lo oculto, y Él conoce también a cada uno de ustedes, pero Él también en cada tentación, en cada proceso, Él nos da la salida. Se los digo por experiencia. Pronto yo cumplo un año de que el Señor me dio la salida, como les mencionaba en el otro video. El Señor me dio la salida de un proceso hermoso. Cumplo pasado mañana, 27 de agosto, un año, y me siento gozoso porque
Nuestro Señor nos demanda que guardemos sus mandamientos, pero también cuando nosotros tratamos con todo nuestro corazón, Él nos ayuda en todas las cosas. Él nos ayuda, ya no caminamos solo, y yo le invito el día de hoy a que, si no conoce mucho del Dios que venimos hablando con mi esposa ya en 5 o 6 videos, el Dios grande, el Dios todopoderoso del cual hablábamos, hoy es el día que usted comience. Yo no le digo que tal vez usted lo va a conocer en una noche, pero le digo que si usted lo busca de todo corazón, Él se le revelará a usted día con día por medio de la palabra y por medio de muchos procesos que Él lo hará pasar. Déjeme decirle que aquí el necesitado, una vez más lo voy a repetir, el necesitado no es Dios, sino los necesitados somos nosotros. Yo no sé si usted ha visto la condición del mundo, pero Cristo viene. Cristo viene, y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Yo me incluyo también, porque yo tengo que seguir guardando mi salvación con temor y temblor. Y lo voy a repetir, creo que en muchos videos, porque la Biblia lo dice. Y todo lo que la Biblia dice, yo lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir. Que Dios les bendiga. Espero que este video sea de edificación. Espero que hayan entendido a cuál iglesia nosotros pertenecemos. Pertenecemos a aquella iglesia que es formada por el cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.